Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Buenas tardes a todos nuestros escuchas. Qué alegría estar de nuevo con ustedes. Gracias por estar allí y escucharnos todos los sábados en este su programa Luces para el Alma. Hoy, pues nuevamente con nuestro director y amigo Jorge Berrío, que se encuentra con nosotros, quienes habla Axel Reynolds. Les damos la bienvenida a un nuevo programa que busca crear en ustedes inquietudes, resolver algunas dudas que hayan respecto a distintos temas de la vida, del por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, por qué esta existencia a veces la sentimos tan sufrida, por qué en unos momentos algunas personas nos parecen injustamente felices, otras injustamente tristes. Vamos a llevar un tema importante en el día de hoy, como todo lo que hemos tratado en sábados anteriores, que se denomina el aborto no es la solución. Entender por qué lo es. Está con nosotros Jorge Berrío. Muy buenas tardes para todos, reciban un fraternal saludo. Estamos viendo este gran problema, ¿no? Y vamos a hablar de este gran problema que existe en la humanidad. ¿Por qué se recurre al aborto? ¿Por qué se recurre a ese método, que es un método que va en contra de la vida? Es cortar esa oportunidad que tiene cada uno de nosotros de venir a la vida, de compartir, de evolucionar, de desarrollar nuestros talentos, nuestras capacidades, y nuestras madres, nuestros padres o aquellos que están con intereses mezquinos, egoístas, nos cortan esa gran oportunidad a muchos seres que vienen con visiones quizás muy nobles, ¿no? Pero eso ahora le están llamando los embarazos no deseados o no programados. Hay un rechazo de aquellas, sobre todo en los jóvenes, se está viendo, por el instinto de la sensualidad, de la unión sexual, sin un sentimiento, sin una responsabilidad. Se dan esos abortos no programados y la misma ignorancia, el mismo desconocimiento de esas consecuencias espirituales y físicas que tienen, como vamos a verlo en el transcurrir de este programa. Esa ignorancia es la que lo lleva a cometer el aborto, y debemos sí defender la idea de que hay que planificar, hay que vivir la vida con más responsabilidad, sobre todo la vida sensual, ¿no?, de todos los seres humanos. Como almas inmortales que somos, y lo hemos revisado ya los anteriores sábados, soportado por los diferentes fundamentos de la doctrina espírita, sabemos ya que tenemos la necesidad nosotros de reencarnar en la tierra para seguir nuestras etapas evolutivas. De esta forma reencarnaremos una y otra vez hasta que hayamos nosotros progresado lo suficiente para ir seguramente a mundos más felices que el nuestro, ¿no? No hemos conocido mundos distintos, pero los existen y lo hemos ya revisado en anteriores sábados. ¿Por qué a una madre que toma esta decisión? ¿Cuál es la principal razón que una madre puede tomar la decisión de abortar? Hombre, si lo revisamos bien, sabemos que vivimos en un mundo materialista, egoísta, pero principalmente la causa que lleva a una mujer a terminar su embarazo es la ignorancia que reina en ella, porque no sabe que en la tierra existe también el plano espiritual. La ignorancia de que existe un plano espiritual. Esta es la principal razón por la cual una madre toma esta decisión. Cuando tenga la certeza y el conocimiento de que el espíritu es inmortal, de que ese ser que iba a venir
que iba a traer en su vientre tenía la posibilidad de vivir y que era un ser que ya existe, que ya preexiste espiritualmente, muy seguramente dudaría de esta decisión. Nuestro punto de partida es que la vida es un bien indisponible, ¿sí? Indisponible. Cuando en defensa de esta tesis de que la vida solo es de Dios y Dios es el que debe manejar todo lo que tiene que ver con las situaciones de la vida, entonces debemos preguntarnos, ¿dónde empieza la vida? ¿Cuál es el inicio de la vida como la entiende el ser humano? Y eso es, debemos tener siempre ese amparo de la ciencia. Aunque la ciencia no disponga de todas las respuestas, debemos entender que la vida es un bien inalienable. Atentar en su contra, sea cual fuere la época, es un crimen. Además, ya es posible demostrar que el embrión tiene vida. Y por lo tanto no debemos considerar el aborto como un derecho de la mujer. Porque esa es una de las tesis, ¿no? Que es un derecho de la mujer porque el embrión no tiene vida, sino la vida se la da el mismo proceso de la gestación, ¿no? Entonces es un bien inalienable la vida y sería muy grave la interrupción de la vida porque realmente ya ese ser viene. Cuando desconocemos la parte espiritual, que hay una programación, que hay un orden, una organización muy profunda de lo que va a ser la reencarnación de cada uno de nosotros, esa responsabilidad es mayor. Cuando se une el espíritu al cuerpo físico en el momento de la reencarnación, Axel, ¿qué piensas? Qué bueno, esta respuesta nos la tiene la doctrina espírita y nos aclara de manera muy, muy precisa que en el momento en que el espermatozoide se une con el óvulo, en ese instante ya se instala en el espíritu, en ese embrión. Ahí comienza. Desde el momento mismo de la concepción ya existe el lazo espiritual en el embrión que comienza a germinar. Esto es lo fundamental que queremos traer como información hoy. O sea, ¿cuándo se inicia esta etapa del espíritu? En el momento de la fecundación. Es decir, cualquier acción que tomemos nosotros sobre ese evento, ese proceso de crecimiento del embrión, de ese nacimiento, estamos atentando ya contra la posibilidad de que el espíritu venga a la tierra a ejercer la posibilidad de seguir creciendo. Entonces, cuando una madre toma esta decisión es seguramente porque ignora esto. Ella ignora, piensa que es materia simplemente lo que tiene en su organismo y que es parte de tejidos. No, la doctrina espírita viene a explicarnos todo lo contrario, viene a decirnos que ya esos tejidos, ya esa unión, esa comunión entre el óvulo y el espermatozoide está trayendo consigo un vínculo espiritual que va mucho más allá de la materia. Sí, eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Muy claro la parte espiritual, porque es ahí donde nosotros como espíritus somos los que manejamos y controlamos nuestro cuerpo. ¿Sí? Nosotros somos los que traemos una programación, traemos un orden de hechos que debemos realizar, talentos que desarrollar, deudas que pagar, experiencias que vivir. Y esto es una realidad de que al desconocer eso, esa parte, nos creemos dueños de la vida de ese nuevo ser que viene en un proceso de gestación, ¿no? Y es así tanto que, según los datos médicos, hay 90 millones de nacimientos y anualmente, ¿no? Y 70 millones de abortos provocados. La estadística es muy alta, ¿no? De la cantidad de abortos que hay en este momento practicándose, ¿no? Altísima. Y más cuando se tiene en cuenta que muchos de los abortos que se practican es precisamente por la ignorancia que se tiene del plano espiritual. Miren qué bonito es esto. ¿Cómo se da la unión entre la madre y el hijo del ser reencarnante? ¿Cómo se da? Esto para explicarlo un poco brevemente porque es muy extenso a nivel científico. Podemos decir que en el momento o la época de la concepción, cuando la madre está preparada ya para concebir, ella de alguna forma experimenta esa necesidad de ser madre y se comienza a relacionar acompañándose con el mundo espiritual, con ese ser reencarnante. Desde el momento, inclusive antes, a veces de la fecundación, ya existe una liga espiritual porque la madre o el padre son escogidos por el mundo superior, ¿no?
Entonces existe ya una liga fluídica del espíritu reencarnante con el espíritu de la madre. O sea, es previo a eso. En muchas ocasiones, según el psiquismo que tiene la madre, ella va magnetizando el óvulo y ese magnetismo hace que se escoja el espermatozoide, lo atraiga hacia el óvulo, el espermatozoide que tiene determinada frecuencia y las particularidades genéticas que debe tener el ser reencarnante. Eso es muy científico, muy profundo, pero en realidad, en resumen, eso es lo que sucede. Hay un magnetismo, el querer de la madre, la necesidad del ser reencarnante y sus características necesarias para la encarnación que va a tener. Esa reencarnación que es programada en el mundo espiritual. Todo este proceso es acompañado por un mundo superior, por el mundo superior que acompaña a la madre, al ser reencarnante y que es quien rige estas leyes de la reencarnación. Son unas leyes naturales, pero tienen las personas que direccionan y recomiendan o hacen que haya intuiciones o sentimientos propios de la madre. Imagínense que existen, en la concepción hay unos 200 millones de espermatozoides, pero uno solo es el que tiene las características propias del ser reencarnante. Es un abanico genético inmenso, pero uno solo de ellos es el que trae el acople y las necesidades evolutivas, características para que el ser reencarnante pueda tener oportunidades específicas en ese cuerpo. Y las investigaciones científicas también han demostrado que, que hay una individualidad embriofetal, ¿no? Muy nítida, muy clara, porque ya hay muchos médicos, muchos profesionales investigando sobre la vida prenatal, ¿sí? Antes del nacimiento. Entonces han visto cómo ya el niño siente, percibe y va grabando todo lo que sucede alrededor estando en el vientre materno. Por eso le afectan las peleas, las discordias, un niño que se va desarrollando, un bebé que se va desarrollando, ese embrión que se va desarrollando y va teniendo un ambiente muy violento, muy agreste, muy agresivo. Ese bebé cuando nazca va a tener problemáticas de índole de comportamiento, no va a poder dormir. ¿Por qué? Porque ahí está demostrando que ese bebé por medio de las investigaciones es sensible, es individual, es una conciencia completamente individual al de la madre. Y vemos cómo avanza la ciencia al respecto, ¿no? Hoy día hay muchos libros y mucho conocimiento respecto al por qué a las madres que están gestando tienen que escuchar una música adecuada, tienen que estar en un ambiente propicio, tienen inclusive que hablarle a su hijo en el vientre, el padre y la madre, para que vaya ese ser sintiendo esa necesidad de afecto, ese afecto que los padres solo pueden transmitir. Inclusive, muchas veces la atmósfera del hogar influye en este ser. La educación entonces, es el gran conocimiento que podemos hoy nosotros fomentar, es que la educación del niño inicia desde el momento mismo de la gestación. Y pueden haber también conflictos materno-fetales. Es decir, que no hay una afinidad entre los dos y por eso vemos madres que sufren muchos los efectos, muchos cambios que se dan hormonales en gustos, en pareceres de la mamá. Y tiene que ver mucho con esa afección y también hay veces que le afecta también al papá, ¿no? Cuando está en el embarazo, el proceso del embarazo, de la gestación. ¿Por qué? Porque a veces no hay esa afinidad entre esos, porque es una personalidad distinta. La del feto es una personalidad distinta que viene ahí, un ser con unas características de virtudes, de cualidades o de defectos diferentes a la madre y al padre. Entonces por eso la mujer no tiene el derecho a cortar la vida, porque ese es uno de los puntos que defienden los feministas, a las feministas, ¿no? Entonces no puede, porque aunque dependa del organismo de la madre, está mostrando una personalidad diferente. Y eso es claro por los estudios que se están haciendo en este momento por la medicina prenatal, ¿no? Entonces entendamos esto. Mire, hay ocasiones en que puede producir, como bien decía Jorge ahora, molestias, un embarazo, un tema, por la diferencia del nivel evolutivo que hay entre el ser reencarnante y la madre. Este nivel evolutivo puede ser moral, puede ser intelectual, puede ser inclusive físico. Si analizamos este intercambio psíquico, ya que el cerebro del bebé no está formado todavía, para poder registrar pensamientos y emociones, pues sí lo está en la memoria profunda y estacedral del ser, que almacena las emisiones de amor inclusive de la madre o rechazo que sus padres producen. Miren, hay muchos seres recién nacidos que a veces inclusive la madre no los quería
y sienten, ese rechazo les llega a los bebés. O cuando hay mucho amor, ese amor le llega a los bebés. Es importante entender esto porque de esta forma podemos establecer el gran crimen que cometemos con un aborto. Estamos cercenando la posibilidad de que alguien venga a cumplir sus etapas evolutivas. Entonces, cuando una mujer tiene un hijo, está ofreciéndole a ese espíritu la oportunidad de seguir su camino. Es porque la tierra es una escuela de aprendizaje, de conocimiento y de evolución. Cuando nosotros negamos esa oportunidad, estamos cerrando de las puertas a alguien, a esa universidad que es la vida. No tiene la madre el derecho a decidirlo, no tiene el padre el derecho a decidirlo, pues muchos gobiernos ahora, y no estamos tratando de contradecir leyes ni lo demás, simplemente poner el tema espiritual del asunto del aborto, pues abren las puertas al aborto, lo legalizan, pero eso no quiere decir que nosotros, porque eso sea legal, podemos atentar contra la vida de alguien. Sí, es tan distinto el ser del que viene naciendo ahí en ese proceso, tan distinto que él tiene que luchar para mantenerse vivo ahí. ¿En qué? En el vientre materno, luchando primero escapando del peligro de ser eliminado por el sistema inmunológico de la gestante, ¿no? Y él lucha porque ya tiene características genéticas y de su mismo sistema de defensa inmunológico. Y lo más interesante, que el organismo materno acepta la defensa del huésped concordando tácitamente con la gestación. Esta lucha del embrión para sobrevivir le da el estatus de persona y demuestra que él es tan solo un huésped en el organismo de la madre. La situación es realmente muy claro porque la naturaleza nos está diciendo que somos instrumentos para traer padre y madre, para traer a un nuevo espíritu, a una nueva encarnación, a una nueva experiencia corporal. ¿Por qué? Porque tenemos muchas experiencias de reencarnaciones anteriores. Entonces, tratar de impedir que alguien venga a la Tierra a cumplir su misión, a cumplir su tarea, está atentando con la ley divina. Y ahí tienen unas consecuencias que lo vamos a ver más adelante. Recordemos que estamos en el programa Luces para el Alma, aquí para todos ustedes. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bien, seguimos en el programa Luces para el Alma, un programa dedicado para ustedes, para que puedan llamarnos al 656-5252, ese teléfono para que ustedes, las inquietudes que tengan, puedan con mucho gusto expresarlas para aclararles. Es importante recordar también que por ley aquí en Colombia está aprobado el aborto, ¿no? El aborto cuando hay mala formación, cuando es violación, y son 3 casos, ¿no? Sí, 3 casos, sí. Sí, que está aceptado el aborto en Colombia, pero eso, al aclarar la parte espiritual, nos damos cuenta que alguien que venga con una mala formación, eso también hace parte de la ley de causa y efecto, ¿no? De las necesidades espirituales. Sí, exacto. Muy bien, cuando descubrimos por la ciencia, porque es la ciencia la que nos ayuda a descubrir esto, que el feto de alguna forma tiene malformaciones,
nos podemos preguntar todos, y creo que todos lo hemos planteado alguna vez, ¿será que se justifica el aborto? Si ese ser viene a sufrir, viene con una malformación congénita. Y la respuesta del mundo espiritual, la respuesta de la doctrina espírita es muy precisa en este aspecto. Primero, en estas situaciones, el espíritu, o en este momento el feto, tiene más necesidad de nacer que un espíritu sano. Porque cuando viene con estas malformaciones, viene con estas problemáticas físicas que se pueden percibir a través de la ciencia, es porque tiene necesidad de venir de alguna forma a resarcir faltas o fallas pasadas. Si el caso es, por ejemplo, cuando descubrimos que un bebé viene con alguna enfermedad de síndrome de Down, malformaciones, etcétera, realmente estas son consecuencias de sus vidas pasadas. Recordemos lo ya aprendido y conceptualizado en sábados anteriores en el tema de la ley de causa y efecto y por qué la reencarnación. Esta persona o este ser seguramente violó gravemente las leyes divinas, como por ejemplo un suicidio, o cualquier otra acción en la que ocasionó daños terribles que repercuten en su cuerpo espiritual, o pudo haber repercutido en muchas otras personas. Este espíritu pues viene seguramente con estas problemáticas físicas y requiere reencarnar. André Luis nos ofrece un tema y nos agradece diciendo que hay encarnaciones que actúan como un filtro o una esponja en las cuales las enfermedades absorben imperfecciones en nuestro espíritu. Cuando venimos enfermos, cuando venimos con malformaciones, esto está ayudando a que nuestro espíritu evolucione. Sí, es necesario entender eso, ¿no? Que todos los que venimos a la Tierra venimos en un proceso de evolución, de experiencias expiatorias o de pruebas. Entonces necesitamos el cuerpo acorde a lo que nosotros mismos merecemos, ¿no? Por nuestro mismo nivel espiritual, nuestro nivel evolutivo, vamos mostrando en nuestro cuerpo físico por dónde fallamos. Entonces esas debilidades, esas malformaciones, ¿qué son? Son producto de una ley, que es la ley de causa y efecto, que ya en días anteriores la tocamos muy claramente, ¿no? En los casos de violación, recordemos que también son unas pruebas duras para aquella persona o aquella mujer que vive esa experiencia y sale embarazada. Es una experiencia tan complicada, tan compleja, que tiene unas consecuencias psicológicas muy, muy profundas, ¿no? Pero algo tiene que haber en la ley de causa y efecto, algo tuvo que haber hecho esta mujer para merecer en esta existencia esa experiencia tan dolorosa vivida. Muchas veces nos explican los guías espirituales, nos explican que muchas veces ese espíritu que está ahí como mujer hoy en esta encarnación cometió muchos errores y tiene muchos enemigos espirituales, y muchas veces quienes reencarnan dentro de esos procesos de violaciones son los mismos que están ahí afianzados en su psiquis y los hacen que reencarnen para que ellos también evolucionen vinculados a aquel ser con las cuales en el pasado se comprometieron, ¿no? Entonces las violaciones es parte de las mismas merecimientos de aquella persona, pero hay que tener muy claro, ¿no? Dios no envía a nadie a violar, Dios no envía a nadie a hacer maldad, ni a asesinar, ni a ser violado. Ni a hacer, sí, eso no lo organiza Dios. La persona tiene una deuda, y como estamos en un mundo tan inferior, donde hay personas con tantos conflictos y tantos problemas, existen abusadores, violadores, ladrones, corruptos, existe de todo, porque es el nivel espiritual en que nos encontramos. Entonces, ¿qué le sucede a esa persona? Le sucede lo que debe vivir. ¿Por qué? Porque hay muchos seres que se conectan, se sintonizan con las deudas del pasado de aquella persona y se producen los hechos. Entonces, la medida que aquel ser que tiene una perturbación, que va a ser violador, que tiene la tendencia a violar, a robar, a denigrar, a ser homicida, el objetivo de la vida aquí en la tierra es controlar esas tendencias, trabajar moralmente por nuestra reforma moral. Y si aquel ser no lo hace, sino que sigue delinquiendo, se está comprometiendo mucho más ante la ley divina, porque Dios no lo envió a hacer mal, lo envió fue a superarse y a trabajar por su propio crecimiento y desarrollo, ¿no? Espiritual y material. Y cuando hace actos que son tan censurables socialmente, ese ser que vive esa experiencia, que es la víctima, tengamos muy claro que fue un verdugo en el ayer y hoy está viviendo una experiencia que lo ayuda a saldar ante la ley.
¿Qué debemos hacer para evitarnos? Porque como no recordamos que hicimos en el pasado, es trabajar por nuestra espiritualidad, hacer todo el bien posible, porque el bien, el amor, la práctica del perdón, de la tolerancia entre unos y otros, va atenuando, va reformando los compromisos, los errores de un pasado. Pero volviendo al aborto, ¿no? Todos estos casos de aborto provocado son casos que responderemos ante la ley divina, tanto la madre como el padre, o aquellos que tuvieron implicaciones, hasta los médicos, las enfermeras, tienen ante Dios responsabilidades muy graves. Entonces eso es lo que vamos a tocar ahora. Sí, qué bueno y bonito entender esto, ¿no? Entender con argumentos, con racionalización, el por qué el aborto es un crimen. Muchas veces en nuestra vida anterior ignorábamos esto y producíamos abortos simplemente por comodidad nuestra, por comodidad de no saber qué decir a la sociedad. Inducíamos al aborto, inclusive participábamos con algunas personas en que sí, estaba bien y no nos compliquemos la vida porque somos muy jóvenes. Y ahora que sabemos esto, ahora que conocemos estos conceptos, podemos explicarle a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros sobrinos, la necesidad de entender que cuando hay un embarazo existe un espíritu ya ligado. Entonces es bueno saber por qué estamos aprendiendo esto, ¿no? Aprenderlo para divulgarlo, para que otros lo conozcan, porque podemos evitar abortos. Hoy día, ojalá con este programa lleguen estas voces a alguien que esté pensando en esa equivocación, en esa gran equivocación, y no comprometa su vida. Es más, muchas personas, cuando hay violación, a pesar de lo que Jorge explicó ahora respecto a la violación, consideran justificado el tema del aborto y no hay más salida, pero siempre hay salida. Recordemos que sea la situación que sea, antes de abortar, e hipotecar su felicidad, siempre tendrá la opción de adopción. Nosotros podemos darlo en adopción al bebé y darle la oportunidad que nazca en otra parte. Entonces no hay ninguna justificación para abortar, solamente porque tenemos ignorancia del mundo espiritual. Y hay un punto importantísimo que deberíamos tocar ahora, porque siempre pensamos en la madre, en el padre, pero ¿qué pasa con ese espíritu que es rechazado? Ese espíritu que ya en su momento tuvo la oportunidad de nacer, de venir al mundo y fue rechazado. ¿Qué podemos decir de eso, Jorge? Sí, hay varios factores, ¿no? Depende del nivel espiritual del espíritu reencarnante. Primero que todo, ya queda el compromiso ante la ley divina, ¿no? Ante Dios, el hecho de haber asesinado a un ser indefenso ya nos compromete ante las leyes divinas. Pero, ¿qué consecuencias tendrá espirituales en él? De acuerdo al nivel. Si es un espíritu superior que venía a reencarnar allí, él comprende, entiende el nivel de ignorancia de los padres, que están ya comprometidos ante la ley y que no merecen guardarles odio, ni rencor, ni resentimiento, porque ya están comprometidos, van a sufrir los efectos de ese crimen. Pero si es un espíritu, un alma, un ser que era inferior, que venía con pruebas, que venía a cumplir situaciones que necesitaba para su desarrollo, queda con mucho resentimiento, con mucho dolor, y puede tomar actitudes de venganza, que es donde vienen esos hechos de muchas madres quedan con problemas psiquiátricos, con problemas psicológicos, con culpas que los llevan a depresiones. Es el ataque compulsivo de ese espíritu que trata de vengarse ante la madre y ante los seres que le cortaron la oportunidad, ¿no? Casi siempre más atacan a la madre, porque es la que tiene en el vientre materno, es la que sufre el hecho, ¿no? Y ese espíritu entonces tiene esa actitud vengativa y va creando muchos problemas, muchos conflictos, mucho rencor. Hay que orar mucho en estos casos, si la madre está sufriendo esos efectos psicológicos, psiquiátricos, porque puede ser resultado de una interferencia espiritual, ¿no? Entonces eso es muy claro, ¿no? Las consecuencias, y ese espíritu estará esperando otra oportunidad para volver a reencarnar, con la misma familia o en otra, porque la ley del progreso a todos nos impulsa a que evolucionemos y progresemos. Pero hay algo muy importante que debemos recordar, Axel, que la doctrina espírita está en contra totalmente del aborto, o hay algún caso donde nosotros los espíritas, estemos acorde a que se practique el aborto. Sí, hay casos especiales en el que de pronto está comprometida la vida de la madre, ¿no?
¿Qué pasa con cuando la vida de la madre está comprometida? ¿Qué decisión tomamos allí? Hombre, el mundo espiritual nos aconseja que si ya existe una madre que está viva, que tiene una experiencia, pues había que preferir que ella continúe, porque seguramente es una prueba para ella, ¿no? Entonces, aquí en este caso la decisión, pues aunque la toma la familia o demás, pues se prefiere que el ser que está vivo continúe con vida, si se está claramente establecido que la madre va a fallecer o va a tener problemas con su vida en el tema de cuando venga el niño al mundo, ¿no? Entonces, queda claro este tema, el tema de que es la ley de causa y efecto la que siempre está presente. Pero existen entonces temas distintos que podemos tratar en el día de hoy. Existen abortos voluntarios y abortos involuntarios. En las causas voluntarias tenemos un ejemplo bien expresivo y es la mujer que no desea la gravidez. Considera que tendrá un periodo muy incómodo en su vida, a nivel físico, a nivel social, a nivel, a veces, inclusive académico, porque va a obstaculizar su estudio, ¿no? Está sujeta a perder las formas, de pronto tiene rechazo del cónyuge, al lado de las naturales modificaciones metabólicas que tendrá el organismo, ¿no? Con eso, pensando en todas esas condiciones, en ella inicia entonces una mentalización negativa y no quiere producir la procreación. Este punto es lo que podemos llamar ya que está ella totalmente convencida de que no quiere que el ser nazca, ¿no? Esa es una causa voluntaria de aborto. Y el tema involuntario está relacionado con infecciones y otras enfermedades de muchos tipos. Sí, caídas, accidentes, cosas que no dependen de la voluntad de nadie, ¿no? Sino que naturalmente se interrumpe la gravidez. Sí. Entonces ahí no hay consecuencias, porque fue algo natural, ¿no? Exacto. Algo sin conciencia de atentar contra la vida. Esas son situaciones naturales que no afectan a nadie, ¿no? ¿Qué le pasa a los médicos, enfermeras, todo eso que les pasa? El doctor, vamos a tocar ese tema en la última lapso de tiempo. Entonces vamos a escuchar unos comerciales. Con dos corazones. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Es bueno entender entonces en esta temática del aborto que es tan profunda y extensa, y además eso trae también consecuencias para el ser gestante y el ser que viene renaciendo, que lo principal cuando existe una fecundación, lo más normal es que haya existido previo un amor entre los padres, ¿no? entre la madre y el padre. Esto hace que en realidad la unión, el nacimiento sea un regalo divino. Generalmente, de la forma normal, el nacimiento es producto del amor de los padres. Entonces, la manera normal con que nacemos nosotros es porque alguien desea que vengamos al mundo, alguien que está formalizando una pareja y trae consigo entonces ese sentimiento unido a la inicial del nacimiento. Esta es la parte ideal, ¿no? Es la parte cuando nacemos nosotros. Entonces, no perdamos de vista esto de que precisamente el hecho de que exista la procreación viene producto del amor. El amor es aquel que hace florecer entre dos personas ese sentimiento y esa unión de ella es donde nacen y nacemos todos nosotros. Pero hay consecuencias que querría plantear ahora y que todos sepamos de qué se trata, ¿no? Consecuencias para la gestante que se podrían dar en esta vida o en otras
Y entre ellas puede ser la siguiente: la persona o la mujer que decide por el aborto puede tener problemas de cáncer en el útero, porque está magnetizando negativamente su centro genésico, puede tener hemorragias durante su vida o después del aborto, puede presentar especialmente procesos depresivos posteriores al aborto, ese sentimiento de culpa, ese sentimiento consciente de que cometió un error, eso sale a relucir y trae en ellas problemáticas psíquicas. Ese sentimiento de culpa consciente o inconsciente reduce poco a poco su psiquismo, su vibración, y hace que caiga en depresiones prolongadas, que a veces requiere tratamientos importantes, ¿no? Tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta, vamos a continuar. ¿Hacia ahí alguna inquietud? ¿Con quién hablamos? Adelante, por favor. No escuchamos. ¿No se escucha bien? Se escucha lejano. Repita, por favor. ¿No se escucha bien? Bueno, Hay entonces problemas técnicos, ¿sí? Sigamos entonces con el tema, los efectos, ¿no?, hacia la madre, que pueden también ser psicológicos, psiquiátricos. Exacto. Este magnetismo mental puede perjudicar enormemente a la madre y le ocasiona seguramente graves, importantes lesiones en su perispíritu, que va a tener repercusiones en su próxima vida. Por eso tenemos que entender que todo lo que nos pasa, todo lo que hacemos en nuestra contra y los demás, son repercusiones que van a estar con nuestro perispíritu. Bien, ¿quién nos llama? ¿Cuál es su nombre? María Fernanda Fontalvo. Bueno, María Fernanda, gracias por llamarnos. Díganos su pregunta. ¿Quién se compromete más, la persona que hace el aborto o quien lo practica? Yo tengo varias preguntas. Esta es la primera. Bueno, listo. Plantéalas todas de una vez. ¿Qué consecuencias tiene el abortado frente a la actitud de sus padres? Sí. Y en un caso de violación, la mujer ha sido violada y queda embarazada, y no sé, imagínense esa situación en esa forma, un ser que viene en esa forma tan violenta. Sí. ¿Qué consecuencias aquí se puede hacer en esos casos? Una persona que no tenga ningún conocimiento espiritual ni nada de estas cosas. Gracias, María. Muchas gracias por su llamada. Bueno, todos, como estaba explicando Axel, todos nos comprometemos, desde la madre, el padre que da hasta el dinero para que se practique el aborto. Vienen consecuencias muy desastrosas para esta misma vida y para vidas siguientes, ¿no? Los médicos también que practican el aborto, las enfermeras, los enfermeros, todos ellos tienen unas implicaciones realmente muy, muy graves, ¿no? ¿Por qué? Porque es el efecto de haber atentado contra la vida. Eso nos lleva a una situación muy, muy complicada. El doctor Bernard Naderson, del Centro de Salud Sexual de Nueva York, él practicó 60.000 abortos bajo sus órdenes, y 5.000 de ellos fueron hechos personalmente. Él, hablando con las esposas de los médicos, descubrió que muchos sufrían pesadillas. En la noche despertaban gritándose, refiriéndose a sangre y a cuerpos de niños cortados. Otros empezaron a ingerir bebidas alcohólicas en exceso y abusaban de las drogas más fuertes, teniendo que recurrir muchos de ellos, los que practicaron el aborto, son médicos, a asistencia psiquiátrica. Con las enfermeras la situación no era diferente. Algunas abandonaron la clínica llorando, otras se volvían alcohólicas, otros con problemas depresivos. ¿Por qué? Porque hay un compromiso psíquico, psicológico, espiritual muy grave que envuelve a todos aquellos que participan en el hecho violento de cortar la vida. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Sí? ¿Con quién hablamos? Adelante, lo escuchamos. Sí, mira, por cobarde y por falta de conocimiento yo cometí aborto. ¿Qué debo hacer en esta existencia para reparar el crimen que cometí y ayudar a ese ser que venía a nacer y le trunqué su existencia? Sí, gracias por tu pregunta, es muy interesante, porque así como tú, hay muchas que lo han hecho por ignorancia, ¿no? Por desconocimiento. Lo primero es evitar la culpa, no culparnos, no darnos de ese desequilibrio de latigarnos por la culpa. No, ya lo sucedido sucedió y está hecho. Entonces tenemos ahora es que, como nos enseña la doctrina espírita, reparar. ¿Cómo? Haciendo el bien.
haciendo el bien a los niños, haciendo todo lo mejor posible en la recuperación de alguien, ayudar a un ser a que se eduque, a una persona. Y hay personas que han hecho mucho más, que se han metido directamente a fundaciones con niños, otros han adoptado también en su propio hogar o han impulsado en sus mismas familias la adopción de seres queridos, de seres muchachos que están abandonados. Es decir, hay muchas formas de desarrollar el bien para compensar un poco ante la ley divina. Lo importante es no darse tanta culpa, ¿no? Porque la culpa desequilibra y desarmoniza. Y Dios nos está dando la oportunidad del día a día de poder reparar ante la ley, haciendo el bien, practicando la caridad, practicando en todo momento todo lo mejor de nosotros, ¿no? ¿Hay otra pregunta? ¿Con quién hablamos? Javier Ortega. Gracias, Ariel. Ariel. Sí. Díganos si lo pregunta. Javier Ortega. Javier Ortega. Sí, he tenido ciertos conocimientos últimamente de la doctrina y uno que otra vez he oído. Pero me inquieta un poco, ya que tengo un poquito, en la medida en que he podido, de conocimiento, qué medida o determinación puede tomar un ser que ha sido que viene a encarnar y reiteradamente es devuelto al plano espiritual. Él, en su deseo de encarnar, qué determinación puede tomar contra su madre, porque en particular tengo una sobrina que le he tratado de aconsejar y ha tomado unas decisiones durante varios años en el aborto, y hoy en día padece una hemorragia que ningún médico dan razón de ser de qué. O sea, es algo inusual. Sí. Entonces, me gustaría que me orientaran con referente a esto. Sí, gracias por tu llamada. Entonces, ¿qué tenemos que ver? De que ahí hay un efecto espiritual y físico del aborto, ¿no? Porque ya estamos viendo las consecuencias fisiológicas del aborto, y a nivel espiritual hay que orar mucho por ese espíritu o esos espíritus que han sido cortadas las oportunidades redentoras de crecimiento y de evolución aquí en la tierra. La oración hacia esos seres es muy importante. Si ella no lo hace, usted como familiar y todos aquellos, oren mucho por esa alma o esas almas que están comprometidas ante la ley divina, y que solo el amor, el perdón, hará que se recuperen ese tiempo perdido y comprometido a través de actos tan propios de la ignorancia, del desconocimiento, del amor de Dios y de que todos somos hijos de Dios, creación divina, ¿no? Entonces, estos seres que practican el aborto de una forma tan reiterada están creando sus propios sufrimientos, sus propios dolores. Hay que orar mucho para que tomen conciencia, ¿no? Para que su guía espiritual, su ángel de la guarda, le despierte la conciencia de bien para hacer el bien necesario en todo momento. Y es bueno aclarar este tema del punto de vista espírita, ¿no? No pretendemos bajo ningún concepto condenar, sino esclarecer sobre el grave error que es terminar con la vida de un ser que está en formación. Y entender por qué este atentado tiene consecuencias nefastas, rompiendo con un gran trabajo, porque es un trabajo espiritual, el nacimiento es un trabajo espiritual, un trabajo de Dios, y ocasiona daños físicos y psíquicos en esta vida y en otras vidas, en las siguientes vidas, hasta que podamos reparar el mal causado. Tiene muchas consecuencias. Ese es el mensaje de hoy, que veamos lo importante que es la vida, ¿no? El derecho a la vida tiene que ser más estricto ahora que conocemos esta verdad para todos los seres que todavía aún no pueden defenderse. Es que un ser que está apenas en nacimiento no tiene la opción de defenderse, y podemos ver inclusive a veces imágenes terribles en YouTube de cómo trata a un niño de protegerse de las tijeras cuando están intentando hacer el aborto. Tenemos una visión materialista que está ligada a nuestros sentidos físicos, y eso no nos da ningún derecho a escudarnos en la ignorancia. Por eso debemos practicar el bien, recordar que la ignorancia es la madre de todos los males de la humanidad. Pretendemos con este programa sacar a muchos de la ignorancia que tienen del mundo espiritual. Aquí hay otra pregunta, vamos a escuchar. ¿Con quién hablamos? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Con Julio Reyes Paternina de Turbana. Buenas tardes, señor Julio. Gracias por su llamada.
Mire, voy a hacerle una pequeña preguntita. Tuve una sobrina que ella en su primer engendro, los médicos cuando le hicieron la primera ecografía le dieron de que ella no podía tener ese niño porque le iba a salir enfermo. La niña no aceptó de que le hicieran el aborto. Sí. Entonces, pues ahí siempre que ella iba a hacer su ecografía, siempre le tiraban que tenía que abortar a ese niño porque le iban a hacer enfermo. Y fue una realidad. El niño hoy en día tiene por ahí unos 16 años y día por día se está empeorando más y más, y ya casi no ve, no oye. Y después de eso ella volvió a salir embarazada y parió una niña muy hermosa, la niña. Hoy en día está como en 15 años por ahí. Bueno, qué bonito. Bueno, y después de tener esa, tuvo otro niño que hoy en día está como en 6 años, también muy hermoso el muchachito. Y a poco tiempo de tener ese niño, como al año por ahí, ella le cayó una enfermedad y murió. Y yo la conocí a ella desde muy pequeña, fue una muchacha muy decente, querida. ¿Y los niños con quién quedaron? Los niños están con el papá. Ah, bueno. Y entonces yo le hago la pregunta por lo que ustedes están diciendo, de que las personas cuando que tienen esos fracasos es porque tienen alguna deuda con los espíritus, o sea, con Dios. Entonces yo digo que esa niña no tenía por qué tener tanto problema con Dios, porque yo la conocí a ella desde muy niña y era una pelada muy sana, muy querida. Sí, gracias señor Julio, muchas gracias por su llamada. Realmente ella lo que hizo al defender la vida de su hijo, así viniera con mala formación, ese fue un acto de mucho heroísmo, de mucho amor, y debe estar en este momento que ya ella murió, que está ya en el mundo espiritual, está en el cielo, como usted lo le dice. Ella debe estar muy tranquila y feliz de haber cumplido su misión, su tarea de madre, porque todos no sabemos cuándo nos vamos a ir, pero debemos cumplir las cosas con responsabilidad, la ley divina, vivirla cada día. Entonces ella, en su experiencia, logró cumplir su misión maternal, la misión de la madre, que es una de las misiones más extraordinarias que tiene la mujer. No cumplirla la compromete mucho, ¿no? Porque ese es un gesto de amor que da para la continuidad de la vida y darnos la oportunidad a nosotros, los espíritus que tomamos el cuerpo, de evolucionar y trascender. ¿Tenemos otra pregunta? Vamos a hacer. ¿Quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Habla con Ricardo Pérez. Sí, Ricardo, cuéntanos. Sí, una preguntita. ¿La pastilla del día después es igual al aborto? ¿Abortar? Totalmente, Ricardo, sí señor, como hemos planteado ya en el programa, el momento de la concepción es cuando el espíritu se une al cuerpo. O sea, ya cuando hay fecundación existe ya unión espiritual y estamos atentando contra el ser. Entonces, 2 horas, 2 minutos, 24 horas después, 6 meses después, ya es un crimen. Desde el momento de la concepción estamos nosotros ya conceptualizando un ser que viene en el proceso de desarrollo. Entonces, es bonito entender hoy esto, ¿no? Entender desde qué momento nosotros estamos protegiendo una vida o atentando contra esa vida. Sí, es importante eso, ¿no? Y tenemos que hay métodos abortivos y ese es uno de los métodos, porque ya se da después de la concepción, de la unión, de la fecundación del óvulo y espermatozoide. Ahí ya está vinculado este espíritu, ¿no? Hay otra pregunta, vamos a escucharle. ¿Con quién hablamos? Sí, con Rubén Hernández. Rubén, bueno, por tu llamada. Dinos. La pregunta es,
el espíritu al cual no se le permitió nacer pasa por esta situación como consecuencia de la ley de causa y efecto. ¿Puedes repetirnos con más calma, por favor? Repiten una pregunta. Bueno, no pudimos entender bien la pregunta. Pero bueno, estamos en este momento entendiendo de que la vida hay que defenderla de todas formas, de todas maneras. La vida del espíritu es la inmortalidad. Somos inmortales. Y cada vez que venimos a la tierra son experiencias corporales, existencias que debemos cada uno de nosotros aprovechar en lo máximo que podamos. La misión de padres también es una misión de mucha trascendencia, ¿no? Porque nosotros los hombres somos los que fecundamos al óvulo. Entonces hay una responsabilidad también muy grande con los hijos, porque muchos de nosotros recargamos la responsabilidad mayor a la mujer, ¿no? Y somos muy esquivos en estas responsabilidades y estamos fallando. El hogar, la unión de dos seres, se conforma de hombre y mujer que tienen la función primordial de mantener el hogar, mantener la familia en los distintos campos físicos, económicos, fisiológicos y lo más importante, emocional, afectivo y espiritual. Entonces vamos a escuchar la pregunta. Bueno, ya vamos a escuchar en este momento. Sí, a ver, aquí ya supimos, la pregunta es, ¿el espíritu al cual no se le permite nacer pasa por esa situación por la ley de causa y efecto? También, sí. El espíritu, muchas que fueron abortistas, sufren las consecuencias de eso, que cuando quieren una próxima vida venir, le cortan la oportunidad, ¿no? Entonces es un sufrimiento para él, es una expiación muy clara para estos espíritus que fueron un pasado los que le cortaron, ¿no? Como dice la antigua ley, al que hierro mata, hierro muere, ¿no? Están viviendo las experiencias que hicieron vivir a otros. Entonces veamos qué bonito entender la importancia de nuestro momento, de nuestra vida, ¿no? Seres reencarnados. Hemos tenido, nuestros padres, primero que todo, nos dieron la oportunidad de nacer. Aprovechemos este momento. Nosotros tenemos en este momento nuestra mejor reencarnación. Nuestro proceso evolutivo está en marcha y la oportunidad que nos dieron nuestros padres no tenemos derecho a negársela a otros. Por eso hoy estamos revisando este tema con mucha profundidad y es importante las inquietudes que hemos despertado en los oyentes, porque muy seguramente a alguien llegará este conocimiento, esta verdad, estos conceptos que lo harán reflexionar, porque lo que queremos es eso, poner a ustedes a pensar en lo importante de la vida, de sucesos que a veces pretendemos que son solo materiales. Siempre hay repercusiones espirituales. Tenemos la posibilidad entonces hoy de entenderlo, de por qué no se justifica el aborto, de por qué es importante este momento que vivimos, de qué educación tenemos que dar a nuestros hijos, de por qué en cada momento, desde que queda fecundada la madre, cada momento es importante y educativo para el ser que viene. Y que cada ser que está seleccionado para un grupo familiar, para una pareja, ha sido propiciado por el mundo espiritual y va a nacer en las circunstancias que necesita para su evolución. Cada momento de nuestras vidas debe ser aprovechado por esto, porque así como muchos no pueden hacerlo, tenemos nosotros que celebrar y ser partícipes de esta vida que tenemos y desarrollarla de la mejor forma posible. Sí, muy claro. Somos cristianos, somos evolucionistas, somos seres que creemos en la justicia divina y estamos seguros de que la vida merece respetarla, cuidarla en todos los sentidos, en todas las situaciones. Como hoy lo estamos hablando, el tema del aborto es una decisión errada, equivocada. Busquemos métodos que no sean abortivos, de control, para que podamos nosotros traer a los hijos con mucha responsabilidad, con mucha conciencia de bien, para que hagamos de esos hijos hombres y mujeres de bien.
No es traer a los hijos al mundo por un momento de placer y después las consecuencias son el hambre, la pobreza, los desvíos o el que desamor. aquellos seres tienen, que viven por vivir el desamor, por no tener a alguien que los guíe, que los ayude. Entonces, Dios nos está dando la oportunidad de que nosotros ayudemos a otros a vivir. Si nosotros tenemos esta oportunidad, nos dieron nuestros padres, ¿por qué nosotros debemos quitarle a otro esta bella oportunidad de vivir la vida, de ver cada día un nuevo amanecer, un atardecer y compartir con otros seres humanos esta experiencia maravillosa de estar aquí en la tierra, como padres, como hermanos, como hijos? Gracias por este día, que Dios nos bendiga y los esperamos el próximo sábado en este programa Luces para el Alma, a las 12 del día en Radio Vigía Tolelar. Gracias a todos por su escucha, que estén muy bien. Nos Muchas vemos gracias. el próximo sábado. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.